Sueños y desdoblamientos. Páginas atrás, quedó documentada una referencia sumaria a la actividad desenvuelta por los componentes del grupo mediúmnico, durante las horas del reposo, a través de sueños y desdoblamientos. Creo que es oportuno desenvolver un poco más el conocimiento de ese aspecto, que contiene importantes connotaciones, que no deben ser ignoradas, no solo en términos generales de doctrina, sino como en su aplicación práctica a los trabajos de desobsesión. Esa importancia resalta del propio tratamiento que Kardec y sus instructores dieran al asunto, en el libro de los espíritus. En cuanto a la cuestión del sexo de los espíritus, por ejemplo, ocupa cerca de media página, preguntas 200 a 202. Los problemas relacionados con la actividad del espíritu encarnado, cuando el cuerpo se encuentra en reposo, ocupan 23 páginas, en el capítulo 8, bajo el título de la emancipación del alma. El mismo interés encontramos en las obras mediúmnicas en general, mas, de manera muy especial, en el opulento acervo de informaciones que nos transmitieron André Luis, Emanuel Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda, y otros, a través de médiums de absoluta confianza y respeto. Por esas enseñanzas, concluimos ser muy extensa la actividad del espíritu parcialmente liberado por el sueño natural o provocado. En verdad, quedó bien claro, en Kardec, que el espíritu encarnado se aprovecha, con satisfacción, de la oportunidad de escapar de la prisión corporal, siempre que puede, y que la actividad desenvuelta, en esos estados de liberación parcial, se refleja en los sueños. Es en ese estado que él consigue entrar en la posesión de algunas de sus facultades superiores, por el acceso a los archivos de su memoria integral. De ahí se recuerda de encarnaciones pasadas, y hasta mismo, en situaciones especiales, apartar la densa cortina que cubre el futuro. En ese estado de libertad parcial, el encarnado cultiva intenso intercambio con encarnados y desencarnados, según sus intereses y afinidades. Resumiendo, con palabras suyas, las enseñanzas recibidas, Kardec escribió esto: los sueños son efecto de la emancipación del alma, que se torna más independiente por la suspensión de la vida activa y de relación. De ahí una especie de clarividencia indefinida que se alarga hasta los más apartados lugares, y hasta mismo a otros mundos. De ahí también el recuerdo que traen a la memoria acontecimientos de la precedente existencia, o de las existencias anteriores. Las singulares imágenes de lo que pasa, o de lo que pasó en mundos desconocidos, entremezclados de cosas del mundo actual, son lo que forman esos conjuntos extraños y confusos, que ningún sentido o ligación parecen tener. La incoherencia de los sueños aún se explica por las lagunas que presenta la recordación incompleta que conservamos de lo que nos apareció cuando soñábamos. Es como si a una narración se truncasen las frases o trechos al acaso. Reunidos después, los fragmentos restantes ninguna significación racional tendría. Al cuidar, más adelante cuestión 425, del sonambulismo, los instructores nos lo conceptúan como estado de independencia del espíritu, más completo que en el sueño, estado en que adquieren mayor amplitud sus facultades. El alma tiene entonces percepciones de las que no dispone en el sueño, que es un estado de sonambulismo imperfecto. En el sonambulismo, prosigue John, el espíritu está en la posesión plena de sí mismo. Los órganos materiales, hallándose en cierta forma en estado de catalepsia, dejan de recibir las impresiones exteriores. Ese estado se presenta principalmente durante el sueño, ocasión en que el espíritu puede abandonar provisoriamente el cuerpo, por encontrarse gozando del reposo indispensable a la materia. Acrecentan, aun para no dejar dudas, que no existe diferencia entre el sonambulismo provocado y el natural. Esto significa, por tanto, para efectos prácticos, que los compañeros desencarnados que orientan los trabajos de los grupos mediúmnicos disponen de amplias posibilidades de colaboración por parte de los componentes encarnados, mientras estos reposan. En verdad, la experiencia nos indica claramente que la actividad en desdoblamiento, durante las horas del sueño,
es más intensa y extensa de lo que el corto periodo de 1 hora o 2, en que se desenvuelve la tarea mediúmnica propiamente dicha. El planeamiento y la preparación de las sesiones es todo hecho en el mundo espiritual, bajo la dirección de los competentes y dedicados servidores del Cristo. En diferentes oportunidades, nuestros mentores nos han hablado de las reuniones en que participamos, en las excursiones en el submundo del desespero, de donde rescatamos seres alucinados de dolor y desorientación, y hasta mismo a sesiones mediúmnicas, con incorporación y esclarecimiento, tal como aquí, entre los encarnados. Recuerdos residuales de esa actividad permanecen en nuestra memoria de vigilia, al despertarnos, y es de utilidad para el trabajo mediúmnico observarlas con atención e interés, como también procurar predisponerse positivamente a las tareas nocturnas, mientras el espíritu se haya desdoblado por el sueño. Para esto, se recomienda que, en la oración que precede al sueño, nos coloquemos a la disposición de nuestros amigos espirituales, para las humildes tareas que estuvieran a nuestro alcance realizar junto con ellos, y pidamos la protección divina, para toda la actividad a desenvolverse más allá de las fronteras de la materia bruta. Esa actividad es realizada por equipos bien adiestrados, y precisamos estar afinados con sus componentes, para que, en lugar de colaborar, no resulte nuestra interferencia en agravación de sus dificultades. Bien sabemos, hoy, por los informes de la doctrina espírita, de los riesgos que corre el espíritu desatento y desprevenido, en tales desdoblamientos. Los autores espirituales del Libro de los Espíritus fueron inequívocos en ese, como en todos los otros puntos de sus enseñanzas. Aquellos que se sintonizasen con las fajas inferiores van, en cuanto duermen, o a mundos inferiores a la tierra, donde los llaman viejos afectos, o en busca de goces quizá más bajos de los que aquí se deleitan. Van a beber doctrinas más viles, más innobles, más funestas de las que profesan entre vosotros. Muchos ignoran que eso es auténtico, de una trágica y dolorosa autenticidad. Compañeros encarnados, hasta mismo declaradamente espíritas, comparecen a esos núcleos de alucinación de los sentidos, o a los centros de irradiación de doctrinas nefastas que intenta, aquí, entre nosotros, implantar, como reformaciones, modernizaciones y actualizaciones de la doctrina espírita, o fundan movimientos paralelos, para que luego les sea posible apoderarse de organizaciones terrenas que les suministren la base que necesitan para sus propósitos. Es allá, en esas regiones tenebrosas, que se practican las más lamentables formas de lavado cerebral e hipnosis. Es allá que son programados, con extremo cuidado y competencia, los pobres instrumentos humanos que regresan a nuestro medio para esparcir la discordia, el desentendimiento, la disensión, todo muy sutil, al principio, casi imperceptible. Es allá que se forjan pactos siniestros de apoyo mutuo, en que se envuelven tantos compañeros promisores. En lo que respecta al trabajo específico de la desobsesión, por tanto, todo cuidado es poco con la actividad en el desdoblamiento, a fin de que no echemos a perder, en las horas en que reposa nuestro cuerpo físico, las modestas conquistas que por ventura hayamos conseguido realizar en la vigilia. Es preciso, con todo, evitar la conclusión apresada de que todo sueño tenga algo que ver con el trabajo mediúmnico que estemos realizando, o que cualquier recuerdo de actividad en desdoblamiento es aprovechable. En la mayoría de las veces esclarece Emmanuel, en El Consolador, cuestión 49-, el sueño constituye actividad, refleja de las situaciones psicológicas del hombre en el mecanismo de las luchas de cada día, cuando las fuerzas orgánicas dormitan en reposo indispensable. En determinadas circunstancias, con todo, como en los fenómenos premonitorios, o en los de sonambulismo, en que el alma encarnada alcanza elevado porcentaje de desprendimiento parcial, el sueño representa la libertad relativa del espíritu prisionero de la tierra, cuando, entonces, se podrá verificar la comunicación intervivos, y, cuanto es posible, las visiones proféticas. Hechos eso siempre organizados por los mentores espirituales de elevada jerarquía, obedeciendo a fines superiores,
y cuando el encarnado en temporaria libertad puede recibir la palabra y la influencia directas de sus amigos y orientadores del plano invisible. Atención, pues, con el material onírico, que precisa ser examinado, seleccionado, criticado y aprovechado con prudencia, porque cualquier entusiasmo ya es sospechoso. Los compañeros espirituales más responsables no actúan en base de inconsecuencias y entusiasmos injustificados. Mismo en los momentos que mayor alegría, por la solución de un caso particularmente difícil y delicado, ellos se presentan emocionados, por cierto, más sobrios, serenos, gratos, equilibrados. Cuidado, pues, con revelaciones sensacionales, con misiones importantes, con elogios impropios, con encuentros con espíritus que se presentan bajo identidades pomposas. André Luis nos advierte, en Evolución en dos mundos, de los riesgos que el espíritu encarnado corre durante el desprendimiento del sueño, cuando recoge los resultados de sus propios excesos, padeciendo la inquietud de las vísceras y de los nervios injuriados por su rendición a la licenciosidad, cuando no sea el asfixiante pesar del remordimiento por faltas cometidas, cuyos reflejos absorben del archivo en que se le amontonan los propios recuerdos. Y más en una y en otra condición, todavía, es la mente susceptible a la influenciación de los desencarnados que, evolucionados o no, le visitan el ser, atraídos por los cuadros que se le filtran del aura, ofreciéndole auxilio eficiente cuando se muestre inclinada a la ascensión de orden moral, o absorbiéndole las energías e instigándole sugestiones infelices cuando, por la propia ociosidad o intención maligna, adhiere al consorcio psíquico de especie envilecida, que le favorece la paralización en la pereza o la envuelve en las obsesiones viciosas por las cuales se entrega a temibles contratos con las fuerzas sombrías. Mas no es solo eso cuando estamos encarnados. En la costra observa Sertorio, en Misioneros de la Luz no tenemos bastante conciencia de los servicios realizados durante el sueño físico. Con todo, esos trabajos son inexpresables e inmensos. Si todos los hombres apreciasen seriamente el valor de la preparación espiritual, delante de semejante género de tarea, seguro que efectuarían las conquistas más brillantes, en los dominios psíquicos, aún mismo cuando estén ligados a envoltorios inferiores. Infelizmente, no obstante, la mayoría se vale, inconscientemente, del reposo nocturno para salir a la caza de emociones frívolas o menos dignas. Relájanse las defensas propias y ciertos impulsos, largamente adormecidos durante la vigilia, extravasan en todas las direcciones, por falta de educación espiritual, verdaderamente sentida y vivida. Oigamos ahora a Aulus, en los dominios de la mediumnidad, raros espíritus encarnados, consiguen absoluto dominio de sí mismos, en peregrinaciones de servicio edificante fuera del vehículos de materia densa. Habituados a la orientación por el cuerpo físico, ante cualquier sorpresa menos agradable, en la esfera de fenómenos inhabitables, procuran instintivamente el retorno al vaso carnal, a la manera del molusco que se refugia en la propia concha, delante de cualquier impresión en desacuerdo con sus movimientos rutinarios. De otro modo, sería bueno releer todo el capítulo 11 Desdoblamiento en servicio, de esa obra, así como el capítulo 21 Desdoblamiento, de mecanismos de la mediumnidad, que estudia el sueño y el desdoblamiento espiritual. Veamos, por ejemplo, esta observación, ya en los parágrafos finales del capítulo. Es imperioso notar, no obstante, que considerable número de personas, principalmente las que se adiestran para ese fin, efectúan incursiones en los planos del espíritu, transformándose, muchas veces, en preciosos instrumentos de los benefactores de la espiritualidad, como oficiales de ligación entre la esfera física y la esfera extrafísica. No faltan, pues, advertencias muy pormenorizadas sobre la responsabilidad del trabajo que se realiza en las llamadas horas muertas de la noche. Desde el punto de vista del espíritu, no hay duda de que son más vivas esas horas que las de la vigilia. Insistimos, pues, en enfatizar que el asunto merece cuidadoso estudio, profundas meditaciones y cautelosa aplicación práctica,
pues las responsabilidades envueltas son enormes. Por otro lado, no nos debe atemorizar el volumen de tales responsabilidades. André Luis nos asegura que podemos ser adiestrados para esa actividad, con real provecho para nuestro trabajo, y, lógicamente, para nuestro desenvolvimiento espiritual. Cautela, sí. Temor, no. El temor paraliza, inmoviliza los esfuerzos, en la ansiosa expectativa. Es preciso vencer la inhibición inicial, y caminar. La oración será siempre buena consejera, a la vez de recomendaciones obvias, que resaltan de los textos que examinamos aquí, y de otros que el lector descubrirá: vigilancia con los propios hábitos diarios, cuidado con la alimentación, atención con la salud del cuerpo físico, deseo de aprender, para servir mejor. Antes de cerrar estas notas, una observación aún parece oportuna y necesaria. Con frecuencia, nuestros médiums nos cuentan episodios en los que participaron de trabajos en el plano espiritual, en los cuales intervinieron como médiums, también allá, desdoblados. Eso es perfectamente posible, y tiene el decidido soporte de la experiencia. En casos de mi conocimiento, nuestros médiums comparecieron a reuniones de instrucción, y funcionaron mediúmnicamente, transmitiendo mensajes de otros planos, siempre que para esto se prepararan debidamente. Es posible, no obstante, un desdoblamiento, después de ya desdoblado del cuerpo físico, o separado de él definitivamente, por la desencarnación. No tenemos el derecho de poner bajo sospecha el testimonio de algunos compañeros de confianza, como por ejemplo, André Luis en nuestro hogar, capítulo 36. El sueño, al encontrarse en plano muy elevado, en compañía del luminoso espíritu de su madre, el sueño no era propiamente cual se verifica en la tierra. Yo sabía, perfectamente, que dejar el vehículo inferior en el apartamento de las cámaras de rectificación, en nuestro hogar, y tenía absoluta conciencia de aquel movimiento en plano diverso. Mis nociones de espacio y tiempo eran exactas. La riqueza de emociones, por su parte, se afirmaba cada vez más intensa. De todo eso, podemos resumir una observación final: la mayor parte del trabajo mediúmnico, no es la que se realiza en torno de la mesa, en el día de la sesión, es la que se desdobla más allá de nuestros groseros sentidos físicos, en cuanto nuestro cuerpo reposa. Aquí y allí, en modestas posiciones de meros aprendices, participamos de tales actividades. Tengamos cuidado para no comprometerlos, con nuestra despreparación y nuestra incuria. Aproximémonos con respeto de la hora en que nos preparamos para adormecer, cansados de las luchas del día. Los compañeros que nos están esperando pueden ser aquellos que nos arrastran para los poros oscuros del desvarío, o los que nos guían los pasos inciertos en las trillas del bien. Depende de nosotros la decisión: vamos por la oscura y tortuosa vía que desciende, o preferimos el camino que sube, recto e iluminado.